Bienvenidos a esta sesión de la tarde. Nuestro primer conferencista es el doctor Antonio Lascano. Él estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, donde después obtuvo el doctorado, y desde el 2002 es profesor titular C de tiempo completo en la misma facultad. Ha sido también, trabajado como profesor residente y científico visitante en el Instituto Pasteur de Francia, en España, Cuba, Italia, Suiza, Rusia, Estados Unidos. Bueno, se ha especializado en el estudio del origen y evolución temprana de la vida, tema en el que goza de amplio reconocimiento internacional, autor de más de 150 trabajos de investigación, más de 70 artículos de divulgación científica, es autor o coautor de 16 libros especializados. Ha recibido numerosos premios y distinciones, permítanme mencionar algunas. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida, siendo el primer científico latinoamericano en llegar a ese puesto, al que después fue reelegido. La Universidad de Milán le concedió el doctorado honoris causa, recibió la medalla Francesco Redi de la Sociedad Italiana de Astrobiología. En 2013, la tercera cumbre de la evolución le otorgó en las Islas Galápagos el Charles Darwin Distinguished Scientist Award, junto a la doctora Ada Joanat, Premio Nobel de Química. En 2015, la Universidad de Valencia le confirió el grado de doctor honoris causa. Es profesor emérito de esta casa de estudios, miembro del Colegio Nacional, y además de todo lo anterior, como ustedes van a percatarse en unos momentos y me dirán si miento, es un excelente conferencista. Doctor Lascano, un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, son muy amables. Déjenme decir rápidamente que cuando yo vi el anuncio de los conferencistas en esta reunión en homenaje a José Antonio de la Peña, se me torció el hígado de la envidia porque no me habían invitado. Y de repente, porque los dioses luego favorecen a los pecadores, me habló Pepe Seade y me dijo que si no quería entrar de emergente. Y dije, pero con los ojos cerrados por dos razones, que son: uno, el enorme respeto, cariño, afecto que siento por José Antonio de la Peña, y por el enorme respeto, cariño y afecto que siento por Pepe Seade. Entonces acepté con mucho gusto. Y cuando vi el título de las charlas, dije, pues está muy fácil, porque les puedo hablar de cuál es el futuro en uno de los campos que me interesa enormemente, y es cómo construimos las filogenias, cómo reconstruimos el pasado biológico a partir de distintas evidencias. La única cosa que quisiera hacer, aclarando un punto, cuando leyó tan amablemente Pepe Seade mi presentación, es cuando dijo, fue reelegido como presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, siendo el primer latinoamericano. Hay una tradición latinoamericana que no suelta a uno el poder, ¿no? Entonces, en eso he sido totalmente consistente. Bueno, yo trabajo, como muchos de los amigos aquí saben, en problemas de origen y evolución de la vida, y cuando uno trabaja en origen de la vida se puede enfocar el problema desde dos puntos de vista. Uno puede analizar meteoritos, que es algo que me gusta mucho hacer, porque son una especie de fósil químico de lo que pasó en el sistema solar primitivo, que eso me permite entender qué pasó en la Tierra recién se había formado. O puede uno hacer experimentos como el de Stanley Miller, que también los he hecho, pero la sofisticación de la infraestructura analítica es tal que en los últimos años decidí que mejor me iba a orientar a otra de las cosas que siempre me ha interesado, que es usar la comparación de secuencias para tratar de ver cómo no fue el origen de la vida, pero cómo fueron las etapas muy, muy tempranas, iniciales de la evolución biológica. Mucho de lo que voy a platicar tiene que ver con el trabajo que hacemos en la Facultad de Ciencias, que es realmente un trabajo barato de bioinformática, que hacen los que están sentados en la tercera fila de allí, que decidieron muy amablemente venir. Y en particular me voy a referir al trabajo de algunos de ellos que están sentados por allí. Y lo primero que tengo que decir, y ya sé que esto le va a torcer a su vez el hígado a Pedro Miramontes, es que la biología es una disciplina histórica. Es una disciplina histórica. Yo no sé si se pueda decir que la matemática es una disciplina no histórica,
pero los biólogos nos parecemos, por ejemplo, a los cosmólogos o a los planetólogos porque nos interesa construir una narrativa de qué fue lo que ocurrió en el pasado. Creo que los matemáticos no van por allí, pero soy profundamente ignorante de las matemáticas, entonces puedo estar diciendo una barbaridad. Y cuando uno acepta que la biología es una disciplina histórica, una de las primeras cosas que salta a la mente es ¿y cómo representamos nuestra reconstrucción del pasado? Y la tradición occidental es espléndida en ese sentido, que es con los árboles genealógicos. Este es un árbol genealógico de un conde, el conde Ludwig I, el duque, perdón, Ludwig I, que además conde de Württemberg, y pueden ustedes ver cómo él se pone como la cúspide de una larga historia familiar, tanto por el lado materno como por el lado paterno. Su escudo nobiliario no solamente era de alguien que tenía títulos por los 4 costados, que es la frase que usamos en español a veces sin darnos cuenta de dónde viene, es de una gran nobleza por las 4 partes, por los 4 esquemas de las 4 esquinas del escudo, pero en realidad aquí prácticamente todos sus ancestros hasta la Edad Media tenían título y se dan ustedes cuenta que la lectura del árbol, perdón, es bastante complicado. Los mexicanos, en cuanto se da la conquista, desarrollamos el equivalente con los nopales genealógicos, que es algo que la gente ha perdido de vista, pero si ustedes van al Museo de Antropología y tienen los contactos adecuados, van a ver estas maravillas que hablan de la naturaleza mestiza de nuestra cultura. Rápidamente adoptan no un árbol, sino un nopal. ¿Por qué no un nopal en lugar de un cedro? Y ponen sus ancestros de una manera equivalente que están justificando el carácter de la nobleza, si lo quieren llamar así, azteca o tlaxcalteca, que fueron los traidores, como todos sabemos, porque finalmente la corona española validó los títulos que tenían los aztecas. Y esto es parte, para mí, estas imágenes son absolutamente esplendorosas porque de veras demuestran la creatividad que la nueva cultura que estaba surgiendo desarrolla desde un principio. Bueno, un árbol genealógico, cuando lo extrapolamos a tiempos geológicos, se convierte en lo que los biólogos llamamos un árbol filogenético o un árbol evolutivo. ¿Qué fue lo que nos precedió en el tiempo? ¿Qué fue lo que precedió a los seres vivos actuales? Y en realidad eso es algo que proviene desde luego de la obra de Darwin. La idea de los árboles es más antigua, pero cuando realmente se empiezan a formalizar es, por supuesto, con la publicación del Origen de las Especies en 1859. Hay muchos dibujos de Charles Darwin sobre árboles evolutivos, pero este en particular a mí me gusta mucho porque se dan ustedes cuenta que hay 3 especies hipotéticas actuales conectadas históricamente, pero para mí lo más interesante es que las líneas que los conectan son líneas punteadas, que en la iconografía occidental siempre está planteado como una hipótesis, no como un hecho fehaciente. Nuestra reconstrucción del pasado biológico siempre es una hipótesis. La represento con un árbol y si la biología no coincide con el árbol, lo que está mal es el árbol, no la biología. Atrás de la construcción del árbol hay toda una teoría matemática a la que yo soy ajeno, pero que me encantaría que esta charla, esta interacción sirviera para que interaccionáramos un poco más, para que los biólogos aprendiéramos cómo ven ustedes los árboles y nosotros les explicáramos qué esperamos de un árbol evolutivo. Pero el punto básico que quiero enfatizar es todo árbol evolutivo es una hipótesis de relación filogenética. Lo mismo pasa con las genealogías. Cuando uno reconstruye su pasado familiar, puede resultar que el abuelo no era el abuelo biológico. Eso es una realidad. Cuando se hicieron los análisis de paternidad en Islandia, decidieron no publicar los resultados porque el 25% de la población islandesa no es hija de los papás que creen que son sus papás. Entonces, también un árbol genealógico presenta exactamente los mismos problemas. Ahora, Darwin propone la idea de que todos los seres vivos, todos, la enorme diversidad pasada y presente es resultado del proceso de evolución vía la selección natural a partir de una población ancestral y se le ocurren los árboles como el modelo natural para representarlos. Pero al mismo tiempo Darwin escribe en El Origen de las Especies cómo la hipótesis de los árboles se puede utilizar
para tratar de ver la relación de las lenguas. Y él dice explícitamente que si tuviéramos una buena clasificación de las razas del hombre, Darwin es una persona de sus tiempos, podríamos tener la mejor clasificación de las distintas lenguas que se hablan ahora, incluyendo las extintas. Y muy rápidamente, la idea de Darwin, que tuvo un impacto enorme en toda la cultura occidental de inmediato, fue seguida por un filólogo alemán, Schlecher, que en un libro bastante pesado, pero interesantísimo, que se llama La teoría darwinista y lo que se puede traducir como la lingüística, propone no solo una clasificación, sino una relación evolutiva de lenguas y dialectos. Con lo cual, lo único que se está diciendo es las lenguas son también entidades históricas. Y déjenme usar precisamente el ejemplo de las lenguas para mostrarles cómo es que trabajamos en biología cuando estamos construyendo estos árboles evolutivos. Yo puedo tratar de... ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bien, yo puedo tratar de ver las relaciones que hay entre distintas lenguas, por ejemplo, el español, el italiano, el francés, alemán, inglés, latín, usando una palabra que tiene el mismo significado en todas ellas, que es la palabra madre. De inmediato se dan ustedes cuenta que esa palabra no me va a servir para distinguir el italiano del español. Y estoy usando la palabra madre, no los diminutivos de mama, mamá, ma, etcétera, que es, por ejemplo, en México, ¿no? Todo el mundo dice, oye, ma. No, tengo que usar la palabra completa. Y si yo trato de ver la correlación que hay entre estas distintas lenguas, creo que salta a la vista de inmediato que madre y mère en francés se parecen mucho más que mother y mutter como un conjunto que se parecen más entre sí. Como todas tienen un origen común, claramente puedo decir, bueno, hay una relación histórica, evolutiva entre estas 4 lenguas. Aquí se dan ustedes cuenta, y esto es clarísimo, curiosamente para los biólogos estudiantes de biología les cuesta trabajo entenderlo, para los matemáticos desde luego que no. Da lo mismo que haga yo este árbol así. ¿Podemos pasar la que sigue, por favor? O a que dibuje el árbol así. Pero los biólogos son muy reacios a este tipo de dibujo porque da la sensación que mother y mutter son primitivos y que la evolución va para arriba. Pero también se dan ustedes cuenta que es completamente equivalente a que lo dibuje así. Y dibujado el árbol, ¿no? En el problema de la figura es el de que me está ya sesgando en un cierto sentido, daría la sensación que el alemán es la lengua más antigua que da origen al inglés por un lado y a las otras lenguas. Es decir, en realidad lo que me importa es la diferencia cuantitativa, porque esto se puede expresar cuantitativamente, entre las distintas palabras, que en este caso son lo que llamaríamos un marcador evolutivo, un marcador filogenético, y lo que me importa es la distancia cuantitativa, que son la medida de la representación gráfica de las medidas de las diferencias que hay entre sí, y desde luego que lo que sé es que de todo el conjunto, una vez que tomo la palabra mater del latín, esta es más antigua que mother y mutter, de la rama de mother y mutter, y de la rama que me lleva a madre y mère. Es decir, cuando yo enraizo, que es lo que la palabra que usamos, un árbol evolutivo, se puede establecer la polaridad del árbol. ¿Qué significa la polaridad del árbol? Simplemente ver en qué dirección está cambiando las entidades que estoy viendo. Claramente, el latín es más antiguo que el inglés, el alemán, el francés y el español, o el italiano, acuérdense que aquí no podemos distinguir, pero al mismo tiempo eso me permite enfatizar algo que es muy importante, que les cuesta mucho trabajo entender a los físicos y a los matemáticos, y es que en biología no hay organismos primitivos hoy en día. Ningún organismo es primitivo. Cualquier bacteria tiene la misma historia evolutiva tan compleja que puede tener un orangután. Y en el árbol queda perfectamente claro, porque se dan ustedes cuenta que el latín es antiguo, pero no es primitivo. Si no, acuérdense de cómo sufrimos todos con las declinaciones, rosa, rosae, rosae. O sea, allí vemos claramente que el refinamiento lingüístico del latín me está diciendo que en modo alguno estoy trabajando con una entidad primitiva, estoy trabajando con una entidad antigua. Con lo cual quito un valor que
que no corresponde a la realidad cuando estoy haciendo mis relaciones evolutivas. Bueno, ahora, hay una serie de ejemplos que si quieren más adelante, si alcanza el tiempo, podemos ver con las lenguas, pero el punto básico, es que yo puedo usar otras palabras y puedo reconocer cómo se modificaron en el tiempo. Por ejemplo, en México decimos nana a la señora que nos cuida o a la señora que nos amamanta. Y descubrí hace un par de años, y eso lo tengo que platicar con don Miguel León Portilla, que hay algunos pueblitos del Estado de México, fíjense qué maravilla, donde se le dice a la señora que nos amamanta la chichinana, que es una palabra maravillosa. No usamos la palabra chichi porque la gente no dice en la radio hay que prevenirse contra el cáncer de chichi porque es un problema de clase. O sea, estamos marginando las lenguas indígenas. Pero chichinana me parece una palabra maravillosa. En francés, nana se dice nunu, como todos sabemos. Shakespeare, en Romeo y Julieta, usa la palabra nurse, que ahora usamos para una enfermera, porque se acuerdan en la escena del balcón, cuando están allí en plena seducción, Julieta le dice a Romeo, my nurse is calling me, ¿no? Tiene que regresar. Entonces es la nana, pero también se dice nanny, que se puede usar perfectamente bien. En italiano se dice bambinaya, bambino y nana, es claramente está relacionado, pero en España se usa la palabra aya. Entonces esto me llamó mucho la atención en alguna ocasión y dije, ¿de dónde viene la palabra haya? La palabra haya es árabe y la incorporó el español, el castellano en España de una manera natural, sin ningún problema. Pero en España la palabra nana es una canción de cuna. Entonces se dan ustedes cuenta que la palabra nana en España como canción de cuna sigue como algo asociado a los bebés. Es decir, yo puedo ver en el contexto específico de la lengua lo que puede estar relacionado originalmente con el cuidado de los bebés, claramente. Y en biología podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí están ustedes viendo una secuencia de aminoácidos de una proteína, cada letra representa un aminoácido distinto. Si yo veo esta secuencia, digamos, con ojos de biólogo, de bioquímico, yo veo que aquí hay una RR que corresponde a la arginina, aquí veo otra R, aquí veo 3 Ks que corresponden a la lisina, que son aminoácidos que tienen una carga positiva. Como tienen una carga positiva, tienen que obedecer las leyes de Coulomb, no les quedan de otro, y se pegan a las macromoléculas que tengan carga negativa, como los ácidos nucleicos. Entonces, si yo me encuentro una secuencia y no sé a qué función tiene, me basta ver, no siempre, pero me basta ver su composición y automáticamente puedo asociarla con una cierta función, como la palabra nana en España la asocio con los bebés, una proteína que tenga muchas cargas positivas, sé que tiene que ver con claramente los ácidos nucleicos, porque cargas opuestas se atraen. Los seres vivos no violamos las leyes de la electrostática ni ninguna otra ley física para cualquier fin práctico, ¿no? Bueno, entonces, una vez entendido eso, ¿cómo funcionamos en biología? Bueno, en biología evolutiva lo que nos interesa es ver, por ejemplo, la filogenia de los équidos, ¿no? De los caballos, de las yeguas, de las mulas, de las cebras, etcétera. Podemos irnos hacia el registro fósil, y ver cómo la anatomía es básicamente la misma. En algunos casos la talla ha aumentado, los dedos de los caballos se han fusionado. La pezuña en realidad sabemos que es un dedo fusionado, estamos viendo la uña de dedos fusionados, pero me puede ocurrir que yo no tenga fósiles para reconstruir un pasado evolutivo. Y aquí viene verdaderamente de una forma notable la intuición que tuvieron una serie de médicos a principios del siglo pasado que se percataron que lo que podíamos hacer era comparar las moléculas de los organismos. George Nuttall era un médico muy distinguido, hijo de un británico, un estadounidense. Yo tengo la impresión que la mamá era una de esas Dollar Princesses que se fueron a Inglaterra y se convirtió en uno de los médicos más distinguidos de Inglaterra y era el que atendía a los Rothschild, a los Norfolk, etcétera, muchos de los cuales tenían zoológicos privados.
La nobleza europea de principios del siglo pasado era un poco como los narcos de ahora, que tienen sus cocodrilos, sus hipopótamos, tenían zoológicos privados. Y entonces Nuttall, en 1904, lo que hace es les pide sangre de sus animales, de los zoológicos privados que tenían, y empieza a hacer pruebas inmunológicas para ver qué tanto se parecen las sangres de un hipopótamo con la sangre de una cebra, con la sangre de un caballo. Y publicó este libro, que se puede bajar de la red, y el libro es un tomo de este grueso aburridísimo, porque son tablas y tablas y tablas y tablas de las reacciones inmunológicas. Pero las 4 primeras páginas, que son de la introducción, son absolutamente deslumbrantes, porque allí él demuestra cómo puedo aplicar el darwinismo a nivel molecular, a nivel inmunológico, que es una actitud, una estrategia de una audacia intelectual enorme. Ahora, Nuttall tenía una relación con México que también descubrí un poco por casualidad. Tenía una hermana, Celia Nuttall, que se casó, se vino a México, hizo una colección de restos arqueológicos, de piezas, compró un códice Nuttall que tenemos en el Museo de Antropología y se compró esta casa en Coyoacán, la casa donde vivió Octavio Paz, y es una maravilla la mujer, miren los churretes con los que se peinaba y demás, ¿no? Pero se enamoró perdidamente de México y me cuenta un amigo en el Colegio Nacional, Eduardo Matos, que era una mujer que se ponía pantalones y en los años 30 andaba en las excavaciones en el país colectando piezas que luego donó para México. Entonces es una familia interesante. Pero desde el punto de vista de la charla, lo que es más interesante es lo que va a decir Nuttall. Está diciendo aquí, miren, una propiedad común ha persistido en la sangre de cierto tipo de animales durante épocas que han pasado de su evolución a partir de un ancestro común, y esto a pesar de las diferencias de alimento y el estilo de vida. La persistencia de las relaciones, la persistencia química, la persistencia de las relaciones químicas en la sangre entre los distintos grupos de animales nos permite retroceder en tiempos geológicos, y creo que apenas estamos comenzando el trabajo en estas líneas y que se llevará sin duda alguna a una visión extraordinariamente útil en la evolución. La intuición de este hombre era de veras maravillosa, es una figura cuya historia no se ha recuperado del todo, pero es este tipo de científicos que tienen como una intuición enorme en la yema de los dedos para ver cómo se puede usar la técnica que están desarrollando. Y Nuttall propone esto y luego viene una caída en el interés del tema, hasta que en 1953, como todos ustedes saben, Watson y Crick publican el modelo de la doble hélice, y esto cambia totalmente las ciencias de la vida. La cambia no necesariamente para bien. En 1953 surge la biología molecular, que es un instrumento poderosísimo, que tiene una serie de premisas y capacidades explicativas absolutamente deslumbrantes, pero produjo un resultado inesperado. Desplazó a los biólogos que conocían los organismos del centro de la actividad científica. Los bioquímicos, por ejemplo, que estaban desarrollando una bioquímica evolutiva, fueron desplazados por los biólogos moleculares. Incluso en Inglaterra es famosa la historia de cómo grupos de biólogos moleculares y bioquímicos resolvieron sus conflictos como debe de ser, a golpes literalmente. Pero estoy segurísimo que todos ustedes, como gente que pasó por la Facultad de Ciencias o por facultades equivalentes, habrán oído estas frases de que ese es un biólogo cuentapatas. Es lo único que hace es ver piedras, que es el desdén lamentable por el organismo como una entidad integral. Esto se dio de una manera lamentable, pero en realidad creo que ahora lo estamos comenzando a superar, pero claramente como consecuencia,
que implica una molecularización de los seres vivos, con todas las desventajas que esto trae consigo, claramente como resultado del nacimiento de la biología molecular, en 1965, dos personajes deslumbrantes, Emile Zuckerkandl, que tuve la suerte de ser muy amigo de él, y Linus Pauling, escriben un artículo en el Journal of Theoretical Biology, que era un foro de una libertad intelectual maravillosa, que se llama Las moléculas como documentos de la historia evolutiva. Y ahí ellos dicen, a ver, hay moléculas como el CO2, que todos tenemos adentro porque estamos respirando, que no me dan información evolutiva. Hay moléculas como el ATP, lo que estoy gastando mientras hablo, mientras muevo las manos, que por ser unas moléculas muy sencillas no tienen información evolutiva, pero dicen las hebras de proteínas, las hebras de aminoácidos que forman las proteínas o las hebras de nucleótidos que forman los ácidos nucleicos sí van a tener información evolutiva muy clara. La conjunción de estos dos personajes fue absolutamente maravillosa. Pauling era un químico de primera, estaba interesado en lo que se llama las enfermedades moleculares, cuando uno tiene alguna mutación que le impide, por ejemplo, que la sangre coagule bien o que coagule de más, etc. Y Emile Zuckerkandl venía de unas familias más distinguidas que hubo en la Viena antes de la Segunda Guerra Mundial. Su abuela fue la gran promotora de Klimt, en su casa recibían a Mahler, Zuckerkandl tomó clases de música con Ravel, era vecino de los Wittgenstein, y todo ese mundo maravilloso se acabó con los nazis. A Emile Zuckerkandl, 18 miembros de su familia murieron en los campos de concentración. Entonces, yo encuentro maravilloso esa conjunción espléndida de saberes, de pasados, etcétera, que permite un refinamiento intelectual, no solo científico, sino intelectual, y hablar con Emile o ver sus artículos, de veras que era un ejercicio científico, académico y cultural absolutamente maravilloso. Y lo que Emile va a empujar básicamente es, ahora formalicemos la comparación de las secuencias de aminoácidos. Lo hicieron, y déjenme poner una serie de ejemplos muy sencillos. Si yo quiero comparar las proteínas, que son los constituyentes, uno de los constituyentes más abundantes de todos nosotros, yo sé que las proteínas tienen una estructura primaria que está dada por las cadenas de aminoácidos que están enlazadas por carbonos, nitrógeno, carbono, etcétera. Y esto es lo que llamamos la estructura primaria, la palabra muter, digamos, ¿no? Las letras son los distintos aminoácidos. Bueno, estas estructuras primarias, dependiendo del solvente en que están, y típicamente los seres vivos usamos el agua como solvente, no conozco ningún caso contrario, salvo el de las membranas, lo que me van a formar lo que llamamos estructuras secundarias, donde se forman puentes de hidrógeno entre los distintos residuos químicos que tengo aquí, y las proteínas pueden ser o desordenadas, es decir, no le veo un orden espacial claro, pueden formar alfas hélices, como en este caso, que son muy abundantes, o pueden formar hojas beta, son auténticamente como hojas enlazadas así por los puentes de hidrógeno que tienen una función, y eso lo podemos reconocer claramente en la estructura de las proteínas. Puede haber una estructura terciaria, que es ya espacialmente como estas alfa hélices, estas hojas beta, estas secuencias desordenadas me forman una proteína como tal, y puede haber lo que llamamos la estructura cuaternaria. La hemoglobina, lo que nos sale lo que hace que la sangre sea roja, en realidad es un complejo donde tengo dos moléculas de hemoglobina alfa, dos moléculas de hemoglobina beta. Y aquí este rectangulito es el grupo M, en donde tengo el fierro, que como es polivalente, puede ser fierro 2+, 3+, etcétera, es el que va a estar acarreando y cediendo o tomando el oxígeno. Entonces se dan cuenta que aquí la armazón, el ensamblaje de toda la proteína, ¿cómo se dice scaffold en español? El andamiaje de la proteína en realidad es, bueno, la hélice alfa, que está formada por una secuencia de aminoácidos, tengo el grupo M, que está unido a la proteína misma, que es donde tengo el fierro, con otros grupos químicos que no menciono por ahora, y estos cuatro grupos son los que hacen que la hemoglobina, lo que llamamos hemoglobina, se mueva.
No podemos, eso lo debo decir, es un gran problema en biología. No puedo predecir la estructura terciaria de una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. De igual manera que si me encuentro palabras aisladas digamos, en una tableta cuneiforme, no puedo predecir cuál es la obra que está descrita allí. Entonces aquí tenemos una limitación enorme. Hay un premio de $250, pero que tiene un prestigio enorme, a la persona que pueda hacer una predicción sobre la estructura terciaria de una proteína a partir de la secuencia. Como es un problema medio matemático, nomás se los dejo ahí como un torito, ¿no? Pero el punto básico es, tengo estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Lo que vamos a ver ahora es cómo se trabaja con las estructuras primarias, cómo comparo mater, mutter, mother, mer, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo puedo hacer es comparar las secuencias de aminoácidos, poner el primer aminoácido de la cadena alfa de una hemoglobina comparada con el primer aminoácido de una cadena beta de la hemoglobina, y se dan ustedes cuenta que lo que estoy viendo aquí es algunos sitios conservados. Bueno, eso no tiene ningún problema, pero se dan ustedes cuenta que aquí el nivel de parecido es mínimo. Pero como yo sé que en la evolución podemos ganar o perder aminoácidos, si muevo estas secuencias y pongo huecos donde se pudo haber perdido o ganado un aminoácido, se dan ustedes cuenta que el nivel de alineamiento mejora enormemente. Claro que si pongo un número infinito de huecos, pues entonces mi score va a ser buenísimo. Entonces lo que hacemos es penalizar la introducción de huecos cuando estamos comparando, y cuando uno ve históricamente las comparaciones se conmueve mucho. Alguna vez me tocó ver en el Instituto Pasteur las comparaciones que hacía nada menos que Jacques Monod con cartoncitos como esos en que uno juega poniéndole patas de rinoceronte a una gallina o cosas así. Hacían lo mismo con tiritas de aminoácidos, y claro, ahora lo podemos hacer con un teléfono celular tranquilamente, ¿no? De una manera mucho más eficiente. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos un alineamiento de las secuencias. Pero el punto básico es que esto lo puedo cuantificar. Y una vez que lo cuantifico, me doy cuenta que una alineación incompleta o mala no me habla de la relación evolutiva. Una buena alineación me está mostrando la relación evolutiva muy clara de la molécula alfa y la molécula beta de hemoglobinas. ¿Cuál es la interpretación que damos? Hubo una duplicación genética en el pasado. Había un gen que codificaba para una proteína ancestral, se duplicó y luego empezaron a diverger, que eso es algo muy frecuente en biología y en las lenguas incidentalmente, ¿no? Bueno, hecho esto, esa comparación la puedo expresar, la puedo comparar, hacer mis comparaciones con una matriz, me va a dar un valor de similitud, y con eso construyo mis árboles evolutivos. Y aquí ven ustedes un árbol evolutivo que es una representación cuantitativa de la relación entre los distintos organismos que están viendo aquí a partir de la comparación de la mioglobina, que es una molécula muy parecida a la hemoglobina, la que usan las ballenas, por ejemplo, para almacenar oxígeno y permanecer horas abajo del agua sin ningún problema. Aquí esto me dice que hubo una duplicación de genes, uno me llevó a la mioglobina actual, otro me llevó a las hemoglobinas, hubo una segunda duplicación de genes y esto me llevó hacia la subunidad beta o a la hemoglobina beta, y esta es la subunidad alfa. Y esto es un método, lo quiero decir muy claramente, extraordinariamente reduccionista. O sea, uno de los grandes problemas en que legítimamente podemos ser criticados quienes aplicamos estos enfoques, esta metodología, es el reduccionismo extremo que estamos usando como premisa y como método, en ambos sentidos. Pero al mismo tiempo, se dan ustedes cuenta que si comparan un humano con un simio, con una vaca, con un pollo, con un pez, efectivamente un anatomista o una paleontóloga me diría claramente el humano y el simio son más parecidos entre sí, ambos somos primates, la vaca, el ancestro de las vacas divergió antes, los pollos divergieron antes, los peces teleósteos, el robalo, el salmón, etcétera, divergieron después de que se separaron los peces cartilaginosos como los tiburones. Entonces se dan cuenta que a pesar del reduccionismo del método tan brutal, los resultados que obtengo pueden ser extraordinariamente representativos de la biología de los organismos. Tengo que tener cuidado
metodológicamente de ver las duplicaciones, de ver los alineamientos, de ver que no haya lo que llamamos transporte horizontal, que es un problema en donde las filogenias moleculares están teniendo un valor extraordinario. Ustedes saben que en los hospitales tenemos el problema cada vez mayor de la resistencia a los antibióticos y es un caso de transporte horizontal. En México decimos pizza, un término que viene del napolitano, que se incorporó sin ningún problema en el español. En Estados Unidos dicen taco, que es un término que se adaptó perfectamente al inglés viniendo de México. Serían casos de transporte horizontal y con los genes puede pasar lo mismo y esto lo puede descubrir en un árbol evolutivo. Bueno, ahora, hay un punto que quisiera hacer notar. Este árbol que les estoy mostrando es un árbol que resulta de la comparación nada más de las secuencias. Pero no se olviden que la molécula tiene una conformación en 3 dimensiones, que es precisamente lo que le hace tener actividad catalítica. Yo puedo comparar la molécula alfa de la hemoglobina alfa con la molécula humana también de la mioglobina y se dan cuenta que son extraordinariamente parecidas, pero por ejemplo aquí tengo parte de una hélice alfa en la hemoglobina humana que no veo en la mioglobina. Es decir, yo puedo hacer esta superposición de las estructuras terciarias y no van a ser idénticas. Y en evolución lo que nos damos cuenta es que la identidad de los monómeros de la estructura primaria es siempre mucho menor que la identidad estructural a nivel tridimensional. Dicho de otra manera, una llave me va a servir para abrir la cerradura, aunque sea de color verde, aunque sea de aluminio o aunque sea de bronce, mientras tenga la estructura terciaria que le permite abrir la cerradura. Lo mismo pasa con las proteínas. No me importa tanto el color, mientras no me importa tanto la divergencia que hayan tenido en secuencia, mientras se haya mantenido la estructura terciaria como tal. Bueno, aquí estoy comparando mioglobinas con hemoglobinas, pero no todos los seres vivos tenemos hemoglobina. Por ejemplo, muchas amibas carecen de hemoglobina. Por ejemplo, las levaduras carecen de hemoglobina. Entonces, ¿cómo puedo incorporar a estos seres vivos en un árbol filogenético universal? Bueno, en 1977, Carl Woese, que era un hombre extraordinariamente complejo, muy difícil, pero con una intuición biológica extraordinaria, se le ocurrió comparar los ribosomas, que son las estructuras que están en todas las células, que son las que sintetizan proteínas. El ribosoma existe en las células como 2 subunidades separadas, la grande y la pequeña, se ensamblan entre el RNA mensajero, donde la secuencia de bases nitrogenadas va a ser traducida y el RNA de transferencia lleva el aminoácido, se pega y este es el problema del código genético. Aquí, con todo el respeto que les tengo a los matemáticos y a los teóricos, debo decir que antes de que se dedujera el código genético, George Gamow, y muchos de los que estamos aquí creo que leímos las aventuras de Mr. Tompkins, que eran absolutamente maravillosas, Fondo de Cultura Económica, George Gamow hizo una serie extraordinaria de artículos explicando la matemática del código genético. Absolutamente todos sus artículos fueron completamente inútiles. Ninguno sirvió para nada. ¿Por qué? Porque eran construcciones teóricas muy bellas, muy elaboradas, muy refinadas, pero no estaba tomando en cuenta la biología de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se dilucidó experimentalmente cuando se pudo asociar a un codón un aminoácido y todo lo demás fue un ejercicio teológico en matemáticas absolutamente maravilloso porque no sirvió para nada. Entonces, a veces funciona bien la interacción, a veces no tanto. Bueno, Woese lo que se da cuenta es que el ribosoma está, bueno, de hecho todo el mundo lo sabía, el ribosoma está hecho de un ácido nucleico, el RNA, que es un pariente químico del DNA. Es la molécula genética en virus como del Zika, de la influenza, del SIDA, etc. Y aquí ven ustedes la subunidad grande ya cristalizada del ribosoma y aquí ven la subunidad chica. Las secuencias de RNA están representadas en color gris y en color azul.
y las proteínas que tiene el ribosoma en color magenta y están en la parte externa. Sabemos que evolutivamente sabemos que las proteínas vinieron después. Pero como aquí tengo cadenas de ácidos nucleicos, a Wow se le ocurrió que ese método que se había usado para comparar proteínas se podía usar ahora para comparar secuencias de RNA. Desarrolló un método de veras ingenioso, laborioso, muy difícil con George Fox y con Mitch Sogin para secuenciar el RNA. Fue extraordinario el trabajo experimental, era de veras secuenciar un trocito de RNA, era una tesis de doctorado en ese momento, y dijo, pues aplicamos lo mismo, las mismas técnicas. Y de hecho, Bowes, con todas sus complicaciones, siempre fue muy respetuoso y muy leal a las contribuciones de Emil Zuckerkandl. O sea, respetó mucho a esos precursores. Y cuando él hace un árbol evolutivo, se da cuenta de algo sorprendente. Los matemáticos creo que siguen dividiendo a los seres vivos en plantas y animales. Básicamente, ¿no? Básicamente. Y si ustedes les preguntan dónde entran los champiñones o los huitlacoches, tienen dudas epistemológicas muy serias. Los biólogos dividimos a nivel celular a los seres vivos en 5 reinos, porque es una división muy cómoda de la que voy a hablar ahora, es una división empírica. Pero Bowes y Fox se dieron cuenta que en realidad había 3 grandes líneas. Una línea de donde están los eucariontes, el nucleocitoplasma de los eucariontes, donde estamos nosotros, una línea que era todas las bacterias comunes y corrientes, y otro tercer linaje al que llamó arquea, porque pensó que eran más antiguos. Ahora sabemos que no. Pero en lugar de la división binaria de los seres vivos en 2 grupos, Bowes demuestra que a nivel molecular, subrayo a nivel molecular, con todo el reduccionismo que esto tiene atrás, en realidad son 3 grandes grupos, 3 grandes dominios, como él lo llamó. Un nombre que a mí nunca me ha hecho gracia, porque cuando un americano habla de dominio, como que uno se pone un poco nervioso, ¿no? Broma que hice delante de Bowes y que costó que nunca me volviera a hablar, pero pues ni modo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos clasificar los seres vivos? Cuando usamos las células, uno puede decir, a ver, el reino más antiguo es el de los procariontes, o monera, para usar el nombre de Haeckel, que serían las bacterias y todos aquellos organismos que no tienen un núcleo. Los núcleos son un resultado de un proceso evolutivo extraordinariamente refinado, me voy a referir a él más tarde, y por un proceso de endosimbiosis, Lynn Margulis demostró que los cloroplastos y las mitocondrias dan origen a protistas o protoctistas, otro segundo reino, y finalmente de aquí van a salir los hongos, los animales y las plantas. 5 reinos si me fijo a nivel de estructura celular. 3 grandes dominios si me fijo a nivel de molécula. No son contradictorios entre sí estos 2 puntos de vista, pero dieron origen a un debate donde se estaba enfrentando la idea del organismo como un todo o la idea del organismo visto a través de una sola molécula. El viejo conflicto en biología, ¿no? ¿Soy un reduccionismo extremo o sigo un holismo y entonces pierdo la información a nivel molecular? Bueno, lo que quedó claro es que uno puede tener esa división de 3 grandes reinos, de 3 grandes dominios a nivel molecular, perfectamente representados con los eucariontes. Aquí están las euglenas, los ciliados, las amibas, las algas, los hongos, las plantas, todo lo que ustedes quieran. Aquí están las bacterias, donde están no solo los patógenos, sino la enorme cantidad, la extraordinaria diversidad del mundo vivo representado por bacterias, y las arqueas, que también es un tipo de organismos que no tienen un núcleo definido. Ahora sabemos cada vez más cuál es la relación entre las arqueas y los eucariontes, pero esto lleva a una serie de sorpresas. Por ejemplo, ¿hay aquí alguna vegetariano o vegano estricto? ¿Sí? Bueno, tú comerías un hongo sin ningún problema. Bueno, los hongos, si se dan ustedes cuenta, son parientes cercanísimos de los animales. Cuando uno se echa una quesadilla de hongos, está comiendo lo más parecido a un pedazo de carne animal. Pero claramente se dan ustedes cuenta que esto viene desde la óptica molecular de comparar las secuencias del RNA ribosomal. Esto no crean que tiene nada más esta aplicación para molestar un poco a los veganos o a los vegetarianos. Tiene otras consecuencias. Por ejemplo,
uno de los grandes problemas que enfrentaban los enfermos inmunodeprimidos por quimioterapias en cáncer, por VIH, etcétera, eran las infecciones que causaban neumonías en neumonías. Y resulta que el organismo que los estaba matando, él se llama Microsporidia. Algunos biólogos tradicionales ya habían dicho, oigan, los Microsporidia parecen hongos. No les hicieron caso, pero cuando Mitch Sogin comparó las secuencias, dijo, oigan, los Microsporidia son hongos, son parientes cercanísimos de los hongos. Utilicemos los antifúngicos para tratar a una persona que tenga una infección de Microsporidia y en ese momento ningún paciente que tenga una neumonía por estar inmunodeprimido se nos debe morir. Ninguno. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el tratamiento adecuado. Entonces, tiene una perspectiva teórica maravillosa y tiene aplicaciones prácticas muy directas. Pero también, entre las perspectivas teóricas, lo que a muchos nos comenzó a interesar era, bueno, ¿y cómo eran los ancestros de estos organismos? Porque estamos hablando aquí ya de un tiempo geológico muy antiguo, poco tiempo después de que hubiera aparecido la vida. Y entonces, el problema que se presentó muy rápidamente era cuál era la naturaleza biológica del último ancestro común. Y uno puede funcionar como un contador público titulado. Uno puede ver cuáles son los genes que tengo aquí, cuáles son los genes que tengo aquí, cuáles son los genes que tengo aquí, y la intersección de esos genes, los que comparten, teoría de conjuntos, me va a decir cuál era el complemento genético de la población ancestral, acercándome mucho, desde luego, a épocas muy, muy antiguas de la biosfera en el planeta. Bueno, lo que hacía uno era decir, a ver, comparo todos los genes disponibles de bacterias, todos los genes disponibles de arquea, todos los genes disponibles de eucaria, y la intersección me va a dar el conjunto de genes del último ancestro común, the last common ancestor. Y se dan ustedes cuenta que los colores aquí hay dos tonos de colores, porque tal vez las secuencias habían divergido un poco y ya no estábamos tan seguros de que efectivamente esto correspondiera al conjunto original. De igual manera que un americano típico está convencido que pizza es una palabra que se originó en Minnesota o en Arkansas y no una palabra italiana. Bueno, Wose y Fox, cuando publican su artículo, dijeron, bueno, ese ancestro común es una entidad hipotética en la cual la separación de fenotipo y genotipo aún no había ocurrido. No se habían hecho la distinción entre el material genético y la expresión del material genético como tal. Pero a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacemos un inventario, así de veras, como contador, ¿por qué no hacemos el inventario de los genes compartidos en una época en la que no había bases de secuencia, en una época en la que no había PubMed, en una época en la que había que hacerlo a mano recorriendo la literatura? Y entonces llegamos a la conclusión, junto con Joan Oró, mi amigo, un profesor, un colega de Cataluña en Houston, George Fox, al que Oró había contratado para la Universidad de Houston, el mismo Fox de aquí, en que en realidad esa población ancestral era parecida a bacterias. Cuando publicamos esto, Wose dejó de hablarle a Fox, o sea, las personalidades, ¿no? Aquí son absolutamente fascinantes. Y lo dejamos allí. Pero luego, como todos ustedes saben, se ha desarrollado la posibilidad de secuenciar genes muy rápidamente, muy rápidamente. En este momento tenemos miles de genomas de una gran diversidad biológica y descubrimos a diario. Hoy podemos secuenciar el genoma de una bacteria en 2 o 3 horas y nada más para que se den una idea, tenemos cerca de 3,000 genomas de humanos para ver cuáles son las relaciones que tenemos las distintas etnias, los distintos grupos y poder, por ejemplo, ver las tendencias a ciertas enfermedades o ver la evolución de las lenguas, etc. A partir de los años de la última década del siglo pasado, rápidamente de veras se volvió más eficiente y más barato el secuenciar genes y esto llevó a una explosión de veras enorme de las bases de datos de genomas. Algo les habrá contado, yo creo, Javier Soberón, que es un amigo espléndido, sobre esto. Sin embargo, cuando la gente empezó a comparar secuencias, la enorme cantidad de secuencias de genomas disponibles, resultó que empezaron a haber contradicciones sobre la naturaleza de ese último ancestro común, que pueden ver ustedes aquí.
nosotros habíamos dicho que era una entidad tipo bacteriana, pero Mushegian y Cronin compararon patógenos y dijeron no, tenía un genoma no de DNA sino de RNA. Woese dijo, eran muchas celulitas independientes que una codificaba para el RNA, otro para el DNA, otro para las membranas, etcétera, lo cual biológicamente carecía de sentido. Koenig y Martin dijeron, en realidad eran entidades que estaban creciendo en los hoyitos de sedimentos y que compartían secuencias. O sea, una serie de esquemas que no tienen nada que ver con la biología, absolutamente nada. Y entonces en el laboratorio, con todos estos changos de aquí de la tercera línea, con Arturo Becerra que está ausente, dijimos, vamos a volver al problema, pero ahora con una estrategia distinta. Y las suposiciones que hicimos fue que, en primer lugar, la separación más antigua que uno ve en la vida no es entre plantas y animales, sino es entre bacterias y arqueas, los otros procariontes. En segundo lugar, que los seres vivos actuales, que tenemos el DNA como material genético, en realidad fuimos precedidos por una etapa donde el RNA era una molécula más conspicua. De eso estaban hechos los genomas celulares, de hecho estaban el RNA catalizando reacciones metabólicas y estructural y funcionalmente el RNA era más importante. Y nuestra gran suposición fue que las estructuras tridimensionales de las proteínas se conservan mucho mejor que las secuencias de aminoácidos, que es una observación empírica muy sólida que pueden ver ustedes aquí. Ya les mostré cómo comparo hemoglobina alfa con mioglobina, ambos de humanos, y se dan ustedes cuenta que cuando comparo la secuencia, el parecido es del 27%, cuando comparo la estructura, el parecido es del 90%. Bueno, entonces dijimos, vamos a comparar estructuras terciarias. Easier to say than to accomplish, porque ¿cómo lanzo? Yo puedo lanzar una secuencia a las bases de datos y se va a pegar a otra molécula que sea su parecida, se queda su homóloga, pues con un cierto porcentaje de similitud. Pero ¿cómo comparo una estructura terciaria con otra estructura terciaria? No tengo manera de hacerlo, no hay manera. Bueno, lo que se nos ocurrió es decir, no vamos a cejar en esta comparación que en principio es tan extraordinariamente valiosa, y entonces, ¿cuáles son los problemas que tuvimos que enfrentar? En primer lugar, que las bases de datos de estructura tridimensional están extremadamente incompletas y muy sesgadas. Muy sesgadas porque cuesta mucho trabajo hacer el cristal de una proteína. Para hacer el cristal de una proteína tengo que bombardearla con rayos X. Ahora tenemos métodos un poco menos agresivos. Veo un cristal, leo el cristal, lo interpreto y a veces la proteína se desbarata en el proceso. Las bases de datos, por ejemplo, tienen muchísimas proteínas de organismos patógenos, tienen muchísimas proteínas de enzimas involucradas en los antibióticos, tienen muchísimas proteínas de animales y plantas de importancia económica, por razones de la agronomía pura, y muy pocas de, digamos, un paramecio o un ornitorrinco, porque un ornitorrinco no nos interesa para nada. Tenemos muchas, es decir, en términos económicos, tenemos muchas proteínas de virus patógenos, pero, por ejemplo, año con año hay epidemias brutales que matan a amibas. Eso no aparece en las primeras páginas de los periódicos porque no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema médico. Y entonces ahí tengo un grupo del que voy a saber inevitablemente muy poco. En segundo lugar, los genes, las estructuras se identifican y sus productos, las proteínas, de manera automática. Como tenemos una cantidad tan brutal de genes, lo que decimos es, a ver, le asigno este nombre porque se parece a esta molécula, pero no necesariamente me está hablando de la biología de la molécula o de la biología del organismo. Es como decir, a ver, todos los mexicanos son chaparros. Pues sí, puedo tomar 3 pigmeos del África y entonces por definición es un chaparro, es mexicano, perdón. Pero se dan ustedes cuenta que aquí tenemos el problema de la notación automática que es absolutamente brutal en términos de los sesgos. Y el tercer punto que no es trivial es que no sé si lo mismo pasa entre los matemáticos, tengo la sensación que no, porque en la Facultad de Ciencias veo que mis amigos un día dan ecuaciones diferenciales y al siguiente semestre dan cálculo 3, los biólogos no.
los biólogos somos muy provincianos, entonces estamos especializados en los hongos o en la fotosíntesis de bacterias o en el registro fósil, y esto ha dividido a la comunidad de tal manera que el diálogo entre nosotros puede ser muy complicado. Entonces, bueno, pues nos pusimos a tratar de resolver este problema de una forma u otra, y entonces persistía el problema y cómo comparo las estructuras terciarias. Pero las proteínas, como ya vimos, tienen una estructura terciaria que en realidad corresponde a una estructura primaria. Y entonces lo que se nos ocurrió en el laboratorio fue, usemos los dominios perfectamente definidos. Es muy claro que aquí estoy hablando de una proteína con dos dominios distintos. Usemos la secuencia de aminoácidos de uno de los dominios con la secuencia de aminoácidos con otro de los dominios, y eso sí puedo lanzarlo sin ningún problema automáticamente con la computadora, de suerte tal que yo puedo lanzar una proteína que tenga estos tres dominios, puedo encontrar una proteína que tenga este tipo de arquitectura, es el nombre que usamos formalmente, y esta va a ser homóloga, pero esta que puede estar compartiendo dos dominios en un orden diferente, tiene un origen biológico diferente o hace una función totalmente diferente. Hicimos esto. Hemos tenido hasta ahora un éxito extraordinario, de veras extraordinario. Yo mismo estoy sorprendido de lo bien que estamos avanzando, pero hay que tomar en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, otra vez estamos siendo muy reduccionistas. Cada molécula tiene una historia evolutiva que puede o no ser la historia evolutiva del organismo. Por ejemplo, las moléculas pueden tener distintas edades, y puede ocurrir que estos ancestros moleculares hayan estado presentes en diferentes organismos en distintos tiempos. Todas las lenguas, por ejemplo, en donde yo vea la palabra madre, sé exactamente que madre es más antiguo que computadora, claramente. Pero el organismo que estoy viendo hoy en día tiene tanto la secuencia que corresponde a madre como a la secuencia que corresponde a computadora. Entonces tuvimos que ir distinguiendo estas diferencias entre las moléculas para usar lo que de veras fuera muy antiguo, lo cual implica un conocimiento de la biología, lo cual es maravilloso porque estamos aprendiendo mucha biología en el proceso, pero se dan ustedes cuenta que es el tipo de problemas prácticos, pero con una dimensión teórica que no es trivial. Bueno, hicimos esto y entonces lo que llevamos hasta el momento es, me dice, el último ancestro común tenía muchas moléculas que están relacionadas con RNA, esto es consistente con lo que la biología me dice, tenía una manera de expresar sus genes y sintetizar proteínas como los de ahora, es lo que la biología me dice, ya tenía genomas de DNA, probablemente tenía una molécula que permitía que el DNA fuera estable a temperaturas altas, tenía membranas de lípidos, podemos tener una idea de si fijaba o no dióxido de carbono, tenía maneras de incorporar nucleótidos a su DNA, probablemente ya tenía un tipo de inmunología que le permitía resistir a los ataques de los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se dan ustedes cuenta que esto es muy insatisfactorio. Intelectualmente es profundamente limitante, nos molesta mucho, nos irrita mucho, porque es una lista de nueva cuenta de contador público titulado. Se dan ustedes cuenta que tiene esto, esto y esto, y de veras que los seres vivos no funcionamos así. De hecho, lo que no tenemos que perder de vista es que el uso de los genes o sus productos es una demostración clarísima del poder metodológico de una actitud reduccionista. Pero no deja de ser reduccionista, aunque sea la pura metodología. En segundo lugar, los genes y los productos de los genes son los componentes individuales de un sistema biológico y no son el sistema biológico como tal. Otra vez, las consecuencias filosóficas de un reduccionismo extremo. Y el entender cómo cada componente funciona no es suficiente para entender cómo funciona el sistema completo. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho una y otra vez es cómo superamos esta limitación filosófica y metodológica. Porque si yo me fijo en los seres vivos, en realidad los seres vivos no somos secuencias aisladas, no somos rutas aisladas, sino aquí están ustedes viendo en este esquema cómo distintas rutas metabólicas están íntimamente conectadas en módulos. Representar esto para superar ese reduccionismo tan molesto, tan irritante, tan frustrante, es extraordinariamente difícil. Pero entonces se nos ocurrió
si no podemos tener una visión holista hacia el interior de la célula, vámonos hacia el exterior de la célula. Y cuando nos vamos hacia el exterior de la célula, pasa lo que es absolutamente fascinante. Miren, me encontré hace un mes, una cosa así, en Alemania, con una colega que hace biogeoquímica, y ella decía, ¿cómo superamos las limitaciones en biogeoquímica? Y mostró esta diapositiva, está tomada de su trabajo, de un diseñador suizo que se llama Berli. Y aquí ven ustedes una ramita de pino. Y él, que es muy suizo, dice, bueno, esto en realidad es equivalente a tener los palitos y las agujitas. Lo que nosotros estamos haciendo, y somos los primeros en reconocerlo, es caer en este reduccionismo que es totalmente ridículo. Esto no me representa, este listado de genes no me representa lo que son los seres vivos. ¿Cómo supero esta limitante? Insisto, sin darnos cuenta, auténticamente sin darnos cuenta, dijimos, vamos a ver ahora las células en el contexto de su evolución en el tiempo y en un ambiente específico que es la Tierra. Y cuando uno piensa en la Tierra, ustedes saben que estamos hoy en día con una atmósfera que es rica en oxígeno. Pero cuando la Tierra se formó, no tenía oxígeno, no había oxígeno libre. Cuando la Tierra se formó, tenía una atmósfera rica en CO2, rica en hidrógeno en algunas partes, con metano, con amoníaco en lugar de nitrógeno, y durante un buen rato la atmósfera fue lo que llamamos una atmósfera anóxica, hasta que la invención de la fotosíntesis, la invención biológica de la fotosíntesis en bacterias transforma todo el planeta. A veces no nos damos cuenta que los microbios no nada más es lo que nos provoca pie de atleta o un absceso en la boca. Los microbios cambiaron la química completa del planeta. Al desarrollarse la fotosíntesis, a usar el agua como donador de electrones, se empieza a liberar oxígeno y la atmósfera dio un brinco que más o menos podemos datar, podemos datar como hace unos 2.500 millones de años más o menos, y la actividad biológica fue tal que el planeta cambió. Ningún planetólogo, ningún astrónomo que se preocupe por la evolución de la Tierra puede explicar la química de la Tierra, el pH de los océanos, la composición de los sedimentos, sin tomar en cuenta la actividad biológica que cambió toda la atmósfera. La Tierra es excepcional en todo el sistema solar, de hecho es excepcional en todo el universo, porque el universo es básicamente reductor. Tenemos mucho hidrógeno, ya se los habrá dicho Luis Felipe Rodríguez cuando estuvo aquí. Pero la Tierra, si se dan cuenta, es un oasis de oxígeno por la actividad biológica. De manera discreta, callada, sin pretensiones, los microbios fueron cambiando poco a poco toda la atmósfera y el planeta es ahora rico en oxígeno. El brinco en oxígeno no fue directo. Parece que hubo una serie de intentos, el registro geoquímico es complicado, etcétera, pero cuando la vida apareció, no había oxígeno, de hecho eso permite que la vida aparezca. Los eventos que les estoy describiendo del último ancestro común creemos que se dieron más o menos por esta época, y cuando se empieza a acumular el oxígeno, de repente las células enfrentamos un problema. El peor enemigo de los compuestos orgánicos no es otro compuesto orgánico, sino es el oxígeno. Cuando ustedes parten una manzana, un plátano, se empieza a poner café, la reacción se llama de Browning, porque se pone de color café y porque la descubrió un químico que se apellidaba Browning, que es un caso maravilloso. Pero se pone café porque se están oxidando, se están descomponiendo los compuestos orgánicos. Aquí lo que ocurrió fue que al darse la evolución en presencia del oxígeno, de repente hay una presión de selección enorme en contra de los seres vivos. ¿Qué implica esto también desde el punto de vista geoquímico? Bueno, si no hay oxígeno, yo lo que voy a tener es el fierro en solución. El fierro cuando se oxida se vuelve un sedimento y se precipita. Si no hay oxígeno, voy a tener una cierta cantidad de azufre en solución, pero luego va a aumentar. Si no tengo oxígeno, tengo muy poco zinc en solución, pero en cuanto empieza a haber oxígeno, el zinc se vuelve más disponible y todos los eucariontes, todos los seres vivos que tenemos una célula con núcleo, usamos mucho el zinc para interaccionar con el DNA. Entonces,
claramente puede uno ver cómo la acumulación de zinc también coincide con la presencia de eucariontes. Es decir, puedo correlacionar la geoquímica del planeta con la evolución de procesos metabólicos. Y entonces dijimos, sin darnos cuenta, tenemos aquí una posibilidad de tener una visión integrativa, no hacia el interior de la célula, sino hacia el exterior. Y déjenme ponerles un ejemplo al respecto para terminar, que es la tesis de maestría de Wulffy, que está ahí sentado. A ver, si yo me fijo en las distintas proteínas, en las distintas enzimas, las puedo clasificar en distintos grupos, pero se dan ustedes cuenta que todas ellas usan de distinta manera y en distinta proporción distintos minerales. No todos los distintos elementos, perdón. No todos los elementos han estado siempre disponibles para los seres vivos. El zinc, como les decía yo, este es un elemento que en el pasado temprano de la vida no estaba tan disponible. En el caso del fierro, se dan ustedes cuenta que hay todas estas proteínas que lo usan, excepto las polimerasas, las que permiten que se replique el DNA o el RNA, pero se dan ustedes cuenta que siempre es indispensable para todas estas funciones que vemos aquí, las funciones oxidorreducción, transferasas, romper el agua, etc. Y la tesis de Wulffy, lo que estamos haciendo es lo siguiente. A ver, yo tengo DNA, este es un pedacito de DNA. Todo lo que está aquí marcado con un círculo azul es las partes de una molécula de DNA que pueden ser atacadas por metano, etano, que se pueden alquilar, que si se alquilan dañan el DNA y de hecho sabemos exactamente bien dónde se puede pegar un grupo metilo, que es el alquilo más sencillo que está aquí representado, en distintas bases. Si altero la química de las bases, se altera el mensaje genético. Pero resulta que los seres vivos tenemos un mecanismo de reparación y el mecanismo de reparación, no voy a entrar en detalle, aquí tienen la base dañada, se requiere de un ácido carboxílico, hay un sistema enzimático que se llama ALT-B que utiliza el fierro como un cofactor, repara el DNA o el RNA y otra vez ya tengo la adenina con su función original. Pero se dan ustedes cuenta que para que esta enzima pueda funcionar necesito que haya oxígeno libre y que haya fierro. Por lo tanto, este tipo de funciones solo pudieron haber aparecido cuando ya había oxígeno libre en la atmósfera. Por lo tanto, estoy viendo la integración, ahora sí, la integración de funciones biológicas en función del medio, en función de un planeta que los propios seres vivos cambiaron y podemos ahora empezar a correlacionar distintas funciones biológicas, si no al interior de la célula, cuando menos hacia afuera. Entonces, ya para terminar, permítanme ponerles esta diapositiva que a mí me encanta. Este es un regalo de David Murray, un colega de la NASA. La Tierra se origina hace unos 4.600 millones de años. Al principio es una tierra que no tiene oxígeno, aparece la vida, aparecen bacterias capaces de usar el agua y la luz para hacer, capaces de utilizar la luz para hacer sus propios alimentos. Y cuando aparece la capacidad de usar el agua en la fotosíntesis con las cianobacterias, se empieza a acumular oxígeno en la tierra, cambia toda la atmósfera, cambian los sedimentos, cambia la temperatura del planeta, cambia el pH de los océanos y todas las poblaciones microbianas empiezan a tener un tipo de interacción distinta, aparecen las células nucleadas, los eucariontes como resultados de procesos de endosimbiosis y ya después el resto de la historia que es muy fácil de entender. En términos bioquímicos es muy monótona, si lo quieren ver así. Pero se dan ustedes cuenta que ahora, fijándonos en las secuencias, fijándonos en sus requerimientos de metales, fijándonos en sus requerimientos o no de oxígeno, podemos ir viendo cómo la evolución de la vida fue totalmente integrada con el proceso de la evolución del planeta. Hay una especie de diálogo, si lo quieren ver así, entre el medio ambiente y los seres vivos, entre la Tierra y la biosfera, pero es un diálogo tan intenso, tan íntimo, pues a nivel subcelular, que cuesta mucho trabajo distinguir a los interlocutores. Muchas felicidades, José Antonio. ¿Quieres que haya preguntas? ¿Preguntas o comentarios? A ver allá.
Del vegetariano se van. Pues sí. Hola, muy buena plática. Bueno, a futuro, en su opinión, supongamos que seguimos evolucionando dentro de 100,000 años, ¿no? O que la Tierra sigue con sus procesos naturales. Nos vamos mucho al pasado porque obviamente, como dice, hacemos historia, tenemos los registros geológicos, hacemos toda esta biogeoquímica, pero al futuro, y es muy especulativo, pero ¿cuáles serían las últimas, y no creo que tengamos una respuesta, las últimas entidades vivientes que podrán resistir el fin de la Tierra, ¿no? Porque sabemos que la Tierra tiene un fin, o el Sol no es infinito, y la Tierra, cierto, tenemos una fecha, ¿no? Que son todavía 2,000 millones de años, 3,000 millones de años. Entre 4 y 5 mil millones. Ajá. De Bueno, es esa fecha, ¿no? Es muy especulativo y digo, no tengo una respuesta, pero ¿cuáles serían, por así decirlo, si predecimos la biogeoquímica del futuro, las últimas entidades biológicas del planeta Tierra? Tradicionalmente la respuesta sería las cucarachas, porque las cucarachas pueden resistir todo, pero la respuesta correcta serían las bacterias. Las bacterias tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse a una enorme cantidad de ambientes, para tomar una enorme cantidad de nutrientes, para usar distintos cofactores, y probablemente las bacterias serían las últimas en aguantar. Probablemente no quedarían muchas bacterias para entre unos 5,000 millones de años, porque el Sol se va a convertir en una gigante roja. Entonces, al convertirse en una gigante roja, se le acaba el hidrógeno en el núcleo, empieza a producir menos energía, el Sol se va a ir expandiendo, probablemente se va a comer muy rápidamente, primero Mercurio, luego Venus, luego la Tierra, y creemos que llegaría más o menos a la altura de la zona de los asteroides. Eso es lo que aprendí en astronomía hace muchos años, pero probablemente sigue siendo válido. Y en ese proceso se evaporan los mares y entonces ya sin agua las posibilidades de vida, bacterias o cucarachas serían menores. Porque como decía don Artemio del Valle Arizpe, algo tendrá el agua para que la bendigan. ¿Otras preguntas? Bueno, pues a ver allá. Pues yo tengo una pregunta sobre la relación entre la biología y las matemáticas. Supongo que la relación entre la física y las matemáticas a lo mejor tiene más historia y a lo mejor ha sido más claro cómo aplicar las matemáticas directamente, ¿no? en la física, pero como dijiste en tu plática, parece que la relación entre las matemáticas y la biología no siempre ha sido tan, no siempre ha tenido tanto éxito. Entonces, mi pregunta es si tienes algunos pensamientos, alguna recomendación o algo para, sí, o si crees que sería posible, pues tener una mejor relación, entre las matemáticas y la biología que fuera, útil para las dos áreas. Yo creo que para el caso, no puedo hablar como matemático, pero sí como biólogo. Yo creo que la relación entre las dos disciplinas no solamente existe, sino que deberíamos procurar desarrollarla. Por muchas razones, no solo en términos de disciplina intelectual, sino por el enorme placer estético que le produce a un estudiante o a un profesional de repente darse cuenta que puedo resolver el problema de transporte de iones a través de membranas sí y solo si ecuaciones diferenciales. Entonces yo creo que allí hay una... ¿Cuál es una de las virtudes de las matemáticas? Bueno, primero probablemente yo creo que es una de las bellas artes, básicamente. ¿Y qué? Eso no le quita ningún valor epistemológico, ningún valor teórico, ni mucho menos, en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de desarrollar un pensamiento abstracto es algo que los biólogos no siempre son formados en esa idea.
En tercer lugar, uno puede encontrar ejemplos prácticos, como estos que acabo de mencionar de membranas. Y en cuarto lugar, habría que decir que finalmente, subyaciendo la bioinformática, hay una serie de principios matemáticos de los cuales los biólogos a menudo no estamos completamente claros. La deuda que tiene la bioinformática con la matemática es perfectamente clara, pero no siempre ni la enseñamos ni la sabemos. Hay un punto adicional que yo creo que es muy importante. Yo, cada vez que enseño un árbol evolutivo, me encuentro matemáticos que me dicen, esto es una cosa de teoría de nodos o teoría de redes, algo así, pero nunca me he sentado a platicar con alguien para aprender lo que hay atrás de eso, en este caso concreto. Pero luego, además, cuando uno revisa la historia de las dos disciplinas, yo creo que lo fascinante, la gran lección es que siempre que hay más de dos campos de la cultura que interaccionan, hay una serie de resultados extraordinarios. En el caso de la biología, a mí siempre me ha fascinado, por ejemplo, si ustedes leen el Sidereus Nuncius, ¿no?, de Galileo, y hay una edición disponible en Dover que es magnífica, se dan cuenta de los argumentos de Galileo de por qué no hay gigantes, que son absolutamente maravillosas, porque los huesos de un gigante tendrían que ser con un volumen tan extraordinario que el gigante se colapsaría y no podría andar. Bueno, ahí lo que él está haciendo es aplicar la idea de proporciones, de pesos relativos, de volúmenes, etcétera, para explicar un problema biológico. Un discípulo de Galileo, Borrelli, que era más matemático que físico, tiene en sus libros unos dibujos que yo encuentro fascinantes, porque pone piernas y brazos de humanos comunes y corrientes, dibujados con todos estos diseños maravillosos de la época renacentista, pero lo que hace es compara, por ejemplo, el movimiento de los brazos con palancas, que es un problema físico, pero que estaba ya para entonces completamente descrito en términos matemáticos. Y si se dan cuenta, lo que está haciendo es, lo que estamos atestiguando en la lectura de Borrelli es el proceso de secularización de la biología. Es decir, la demostración que los seres vivos no podemos violar la física, no podemos violar la química y que somos susceptibles en algo inicialmente tan sencillo como el movimiento de las extremidades, somos exactamente susceptibles de ser descritos en términos teóricos. La gente a veces se burla un poco de los matemáticos, bueno, usan más los físicos, se burlan más de los físicos en realidad, ¿no? Pues sí, porque están en el Instituto de Matemáticas. Cuando dicen, llega un físico y dice, supongamos una vaca esférica, ¿no? Bueno, un biólogo o una bióloga típica diría, una vaca esférica, pero la deducción, por ejemplo, de las tasas metabólicas de la relación superficie-volumen de una vaca esférica me permite entender por qué, al comparar con un ratón que supongamos que es esférico también, tengo tasas de metabolismo diferentes. Entonces yo no sé si se puede ir más allá de eso. Hay gente como Darcy Thompson, ¿no?, que escribió su libro ese, On Growth and Form, que es maravilloso, pero es un libro pre-darwinista, pre-neodarwinista, donde no se sabía de mecánica, de genética, donde él aplica principios de mecánica muy sencillos, principios de topología de alguna manera, y la gente dice, yo soy de los que lo creen, pero se basó en ejemplos muy claros como los peces. ¿Y qué? ¿Y qué? Ese basarse en el ejemplo de los peces me está permitiendo entender parte de la geometría que implica una historia evolutiva atrás para entender lo que es válido para un pez y ciertamente no es válido para una amiba, ¿no? Pero yo sí creo que hay muchos ejemplos en la historia de las dos disciplinas en donde ha habido una interacción que a veces no ha funcionado más que para ejemplos específicos, porque la biología no es platónica y ustedes lo son, básicamente se mueven en un mundo de la abstracción que yo encuentro fascinante, fascinante. Algunos de ustedes, a lo mejor a ti te tocó, Pepe, Nacho, aquel muchacho que era un matemático ciego, que era maravilloso. Yo siempre le tuve envidia porque le decía, Nacho, ¿cómo te imaginas tú un espacio n-dimensional? Ese mundo
yo creo que le permite a uno desarrollar un proceso de abstracción, un pensamiento teórico del cual a veces falla la enseñanza en biología, porque la se especializa en el escarabajo o en el musgo o en el huitlacoche y no ve un poco más allá. A mí, yo personalmente, si me dejan decirlo muy claramente, siento que en la Facultad de Ciencias hemos perdido desde hace bastantes años la riqueza de la interacción intelectual, a lo mejor no científica, pero cuando menos intelectual, que teníamos cuando había incluso la geometría de la facultad, la arquitectura de la facultad, permitía una mayor interacción entre físicos, matemáticos y biólogos. Eso lo hemos perdido. Y a lo mejor no sale nada concreto, a lo mejor no sale un paper para el Journal of Theoretical Biology. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Hay allí otro tipo de placeres y de objetivos que yo creo que es importante tener. No les dije por, ¿cómo se dice? Por bothering your breath, por para quedar bien con los matemáticos, sino porque de veras lo creo. Le decía yo a un amigo antes de venir que a mí me gusta platicar más en la facultad con mis amigos de matemáticas que con mis amigos de biología. Hay algo allí que es muy bonito con ustedes. Bueno, se los puedo decir claramente. Conozco matemáticos que les preocupa la divulgación, la historia, el arte, el psicoanálisis, la epidemiología. Esa diversidad, esa esprit grand, ¿no? Como dicen los franceses, yo de veras que no lo veo en muchos de mis colegas de biología. Entonces allí hay una interacción que yo creo que sobre todo los alumnos están perdiendo, ¿no? Bueno, pues démosle las gracias al doctor Lascano.